El doctor Teobaldo Durán, abogado de la Plancha Azul, que encabezó Fausto Polanco a la presidencia de Acroarte, hoy se ha evacuado una sentencia en la que se rechaza la anulación de las elecciones. Y quisiéramos escuchar cuál es su parecer sobre esta decisión que será recurrida. Bueno, lo importante es destacar aquí sobre qué se basó nuestra demanda. Nuestra demanda estuvo fundamentada en que en las elecciones últimas celebradas por Acroarte, en la filial de Nueva York, fue declarado un voto nulo que había sido marcado tanto en la parte de la boleta que correspondía a la plancha 1 como a la plancha 2. Y eso consta en una acta levantada por un notario público que nosotros la depositamos debidamente apostillada. ¿Qué hace la Junta de Elecciones de Acroarte? Dividida, porque no contó con el voto del miembro de la Junta, el señor Estuardo Arias. El señor Carlos Cepeda Suriel y la señora Maura Alcántara, que deben de cargar hoy con la vergüenza de que el tribunal nos dio la razón a nosotros, habilitaron o revivieron ese voto nulo que había sido sufragado en la ciudad de Nueva York. Entonces, en la sentencia que nos dan en el día de hoy, que rechaza nuestra demanda, el tribunal nos da la razón. El tribunal diagrama lo que fue ese voto que se sufragó en la ciudad de Nueva York y dice que el voto fue un voto que marcaba tanto la plancha número 1 como la plancha número 2. ¿Y qué dice el tribunal al respecto sobre ese voto? El tribunal dice que este tribunal procederá a anular la habilitación de voto descrita en el considerando 28 y establecida en la resolución 5/2019 del 8 de julio de 2019, dictada por la Junta de Elecciones de Acroarte 2019. En consecuencia, deja sin efecto la declaración de no nulo del voto antes descrito de la filial de Nueva York para el Comité Ejecutivo Nacional, el cual fue declarado válido para la plancha número 2, presidida por el señor Alexis Beltré. Eso está en el punto número 33 de la página 25. Punto 33 de la página 25 de la sentencia que nos fue entregada en el día de hoy. Pero ¿qué resulta? Que como con la decisión de haber dejado sin efecto esa declaratoria esa habilitación de ese voto nulo, se retoma la posición original de que había un empate en las elecciones, el juez entonces surge con algo que a nosotros nos ha causado unas sospechas más que merecidas. Y es que el juez dice que en el Distrito Nacional hubo también en las elecciones un voto nulo que le fue otorgado a la plancha número 1 que encabezaba Fausto Polanco. Es este que está mostrando aquí. Y el juez dice que este fue el voto que hubo en el Distrito Nacional, del cual nosotros no teníamos conocimiento porque nunca ese punto estuvo en discusión, ni nunca fue depositado válidamente, ese voto. Además, ¿quién le dijo al juez que ese voto hecho aquí en la ciudad capital fue el mismo que se depositó en las urnas? No sabemos cómo le llegó a él, pero que además tampoco sabemos cómo él se pudo percatar de que el voto que se le mostró, que el diagrama aquí, es idéntico al que se depositó en las urnas. Además, estas elecciones en el Distrito Nacional estuvieron presididas por el señor Carlos Cepeda Suriel. Él personalmente fue que presidió esas elecciones
realizadas en el Distrito Nacional. Y nosotros tenemos acá un video en donde se le preguntó al señor Carlos Cepeda Suriel si aquí había habido un voto nulo en el Distrito Nacional, y estas fueron sus declaraciones. Para el Comité Ejecutivo Nacional, ¿hay votos anulados? Aquí ninguno, solamente en Nueva York uno en Nueva York. Entonces, ¿cómo se explica, señor juez, cómo se explica que si no hubo ningún voto nulo aquí en el Distrito Nacional, usted dice que como hubo un voto nulo en el Distrito Nacional que tenía las mismas características del voto nulo en la ciudad de Nueva York, entonces también este voto de aquí del distrito que supuestamente se le otorgó a la plancha número 1 encabezada por Fausto Polanco,